Hola, muy buenos días y bienvenidos aquí a su programa Espiritualidad de la Cruz, Amor que Salva, transmitido aquí en la comunidad de San Pío X, un radio diferente para vivir diferente y retransmitido por Cristo Rey Radio 1110 AM. Y queremos saludar a todos a nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos escuchan hoy sábado por medio de estos medios de comunicación y un fuerte saludo para nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos escuchan el día de mañana, domingo, primeramente Dios. ¿No es así, hermano Raúl? Así es. ¿Cómo amaneció? Amado y bendecido, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Pues primeramente, mis hermanos y mis hermanas, estamos de fiesta con nuestra iglesia porque tenemos un nuevo beato dentro de la iglesia, ¿verdad? Es decir, que tenemos al joven Carlos Acutis, ¿verdad? Que hoy el Santo Padre lo ha beatificado y que es para nosotros un gran privilegio el de que un laico joven sea beatificado. ¿No es así, Raúl? Así es. Entonces ya tenemos un nuevo beato junto con nuestra madre Conchita que está en el cielo y ahora con Carlos, pidiéndole a ellos dos que intercedan por nosotros, que sean nuestros intercedores ante Dios y ante el Padre para este momento que estamos viviendo, por la salud y la recuperación de mucha gente que está enferma. Al beato Carlos le encomendamos a los jóvenes, a los adolescentes, que él que fue joven a sus 15 años, que murió, como sabemos, de leucemia, ¿verdad? Que viendo en los datos así rápidamente biográficos, que un niño, ¿verdad?, padecía de una enfermedad que no dejaba de vomitar y le dijo, quiero dejar de vomitar. Lo llevaron con el ataúd de Carlos, que sanó instantáneamente y bendito Dios, fue lo que lo llevó a la beatificación de este día. Y estamos de fiesta, ¿verdad?, porque es un ejemplo para nuestra juventud y nuestros adolescentes el de seguir, y un joven enamorado de la Eucaristía. ¿No es así, Raúl? Así es, y sobre todo para que eso pues les dé ánimo a los jóvenes, para que ya tienen ese modelo a seguir. Claro, y como viendo un poco de sus datos, ¿verdad?, que ahorita que venía oyendo cuando el Santo Padre o el Cardenal ya lo pronunció beato, ¿verdad?, que iban con la reliquia del beato Carlos, ¿verdad?, que todavía viven sus padres, su mamá y su papá. Entonces, qué privilegio el de que unos padres estén regalándole a la iglesia un beato, y que primeramente Dios, después sus padres, si llegan a vivir, verlo canonizado como un santo. Entonces, ese es un gran testimonio para nosotros como iglesia y como espiritualidad de la Cruz Amor que Salva, que estamos llamados a esa santidad, ¿verdad? No importa el estado de vida que vivamos, no importa nuestra circunstancia, sino que estamos llegando a esa santidad de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo. Y lo vemos con nuestra madre, con Conchita, ella que fue madre, ahora Carlos que fue joven de 15 años, que es, como dices, modelo para la juventud, nuestra madre, modelo y ejemplo para la vida familiar y la vida seglar. Vamos a iniciar, pues, nuestros hermanos y hermanas, nuestro programa consagrándolo al Espíritu Santo este día y dándole gracias a Dios por este nuevo beato y por nuestra beata Conchita y por el venerable siervo de Dios Félix de Jesús y el venerable siervo de Dios Monseñor Ramón Ibarra. Y por eso decimos, oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate de ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para la gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, mis hermanos y mis hermanas, hoy vamos a compartir con ustedes un personaje que también jugó un papel muy importante dentro de la espiritualidad de la Cruz Amor que Salva, y nada más y nada menos que Monseñor Ramón Ibarra y González.
Monseñor Ramón Ibarra y González es lo que nosotros conocemos como nuestro padre canónigo de las obras y de la espiritualidad de la cruz. ¿No es así, Raúl? Así es. Él fue el que ayudó mucho a nuestra madre, a nuestra beata, a que las 5 obras de la cruz que estamos en la iglesia fueran aprobadas por la iglesia, ¿verdad? Entonces, Monseñor Ramón Ibarra tiene mucho que ver con nosotros también en la espiritualidad de la cruz. Y vamos a ver un poquito de Monseñor Ramón Ibarra. Monseñor Ramón Ibarra y González fue el apoyo que le ofreció a Conchita y a la familia de la cruz. Ella lo reconoce como padre de las obras de la cruz. El Señor le dirá que lo tome como el hijo del consuelo, pues la apoyaría en su persona y en el sostenimiento de las nacientes obras de la cruz. Monseñor Ibarra nació en 1853 en Olinalá, Guerrero, doctor en teología y en derecho canónico, derecho civil romano y doctor en filosofía. En 1889, a los 36 años de edad, fue designado obispo de Chilapa. Estableció el apostolado de la cruz en 1895 en la diócesis de Chilapa. En 1902 fue designado obispo de Puebla. Fallece el día 1 de febrero de 1917. Impulsó dedicadamente el apostolado de la cruz en la diócesis de Chilapa y acompañó un tiempo a las religiosas de la cruz. Escribe Conchita: muy grata impresión tuve ayer al saber a través del padre Mir la buena disposición del señor obispo Ibarra para con el oasis y el apostolado. Bendito sea Jesús, para que nos abra la puerta prometida. Creí que me iba a hacer daño en mi estado tan grande nueva. Temblaba, lloraba y casi no podía hablar de emoción y agradecimiento. Qué bondad tan grande de Jesús, Padre de mi amor. Entonces, como podemos ver que Monseñor Ramón Ibarra fue un apoyo para nuestra madre, ¿sí me explico? Fue un gran apoyo para ella en el momento cuando nacemos las 5 obras de la cruz. Y es decir, que Monseñor Ibarra, por eso el Señor le dice, tómalo como hijo del consuelo, porque en momentos de dificultad y momentos de lucha, Monseñor Ramón Ibarra consuela a nuestra madre, le da ese consuelo. Y más adelante vamos a ver qué es lo que escribe, qué más lo que nos dice acerca de Monseñor Ramón Ibarra. Monseñor Ibarra le dirá a Conchita que tiene grandes planes para él. Su proceso será parecido al de Conchita a través del ofrecimiento de su vida, viviendo todo desde la voluntad de Dios, sacrificando todo por Dios y del Señor Obispo. Mi Jesús, ¿qué me dices? Que su báculo será una cruz y su vida será su muerte. Cruz. Él levantará su estandarte, la cruz, y será padre de muchos hijos. Fíjense, cómo el Señor le dice a nuestra madre que el báculo, o sea, es decir, el báculo que llaman los señores obispos, que significa el pastor de la oveja, aquel que guía a su rebaño, aquel que está al frente de un redil. El Señor le dice, dile a Monseñor Ramón Ibarra que su báculo será la cruz. Es decir, que si Monseñor Ramón Ibarra, siendo un arzobispo de Puebla, ¿verdad?, un obispo eclesial, ¿verdad?, y que el Señor le dice a nuestra madre, dile que su báculo va a ser la cruz, va a decir el señor obispo, y esta mujer con qué derecho me dice que el báculo, que es la autoridad del pastor, que es la autoridad del que lleva el rebaño hacia el encuentro con Jesús, me va a decir que el báculo es la cruz. Y por algo le dice el Señor a nuestra madre que el báculo del señor obispo de Monseñor Ramón Ibarra iba a ser la cruz. ¿Por qué? Porque por ahí íbamos a entrar, por ahí iba a llevar a las 5 obras a que fueran aprobadas. Y vamos a ver que después Monseñor Ramón Ibarra muere como misionero del Espíritu Santo.
¿sí? Muere como misionero del Espíritu Santo, Monseñor Ramón Ibarra, y que también los misioneros del Espíritu Santo lo consideran como ese gran misionero que se entregó. ¿Y qué más dice acerca de Monseñor Ramón Ibarra? El Señor quiere que Monseñor Ibarra esté disponible para extender el reinado del Espíritu Santo, como es propio de la espiritualidad de la cruz. Fíjense, el Señor quiere que Monseñor Ramón Ibarra esté disponible para ¿qué? Extender el reinado del Espíritu Santo. Y una característica para nosotros en nuestra espiritualidad es eso, extender el reinado del Espíritu Santo. Entonces, si el Señor le está diciendo a nuestra madre, a Conchita, ¿verdad?, que Monseñor Ibarra va a ser el que va a ayudar a las obras de la cruz, va a fomentar a las obras de la cruz para que extiendan el reinado del Espíritu Santo. ¿Qué más y qué nada más que tenemos? Que por eso Monseñor Ramón Ibarra después nos dice que viva y reine el Espíritu Santo y que todo el mundo le sea consagrado. Porque sabiendo de lo que Jesús le dijo a Conchita, nuestra beata, nuestra madre, ¿verdad?, que iba a ser el elemento para que extendiera el reinado del Espíritu Santo. Y por eso Monseñor Ibarra, en un dado momento, lo vamos a ver más adelante, que consagra todo México al reinado del Espíritu Santo. Y que más adelante en los escritos de nuestra madre, el Señor le pide que el Papa haga la consagración del reinado del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver más adelante? Dice, hoy me dijo el Señor, después de mi comunión, que le dijera al señor obispo Ibarra que extendiera el reinado del Espíritu Santo en las almas, de todas maneras posibles, que deseaba se conociera y honrara este divino Espíritu en todo el mundo, que él mismo se hiciera digno nido de este Santo Espíritu, para que recibiera abundancia de gracias para su alma y de otros muchos, que lo quiere muy santo porque tiene sus fines, que renueve todos los días el ofrecimiento de víctima por la Iglesia. Fíjense que Monseñor Ramón Ibarra le dice, hoy me dijo el Señor después de mi comunión, que le dijera al señor obispo Ibarra que extendiera el reinado del Espíritu Santo en las almas. Es decir, que él pudiera realmente dar a conocer ese reinado del Espíritu Santo, que se fundiera, que se extendiera el reinado del Espíritu Santo en cada uno de los corazones de las almas. Entonces, Monseñor Ramón Ibarra lo que nos trata de decir a nosotros en la espiritualidad de la cruz amor que salva es lo siguiente, que nosotros tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo. Y por eso nuestro Señor le dice a Conchita, hoy me dijo el Señor después de mi comunión que le dijera al señor obispo Ibarra que extendiera el reinado del Espíritu Santo en las almas de todas las maneras posibles, que deseaba se conociera y honrara este divino Espíritu. Es decir, que se diera a conocer el Espíritu Santo, que se amara el Espíritu Santo. Y nada más y nada menos nosotros en la espiritualidad de la cruz, mis hermanos y mis hermanas, el Padre Félix de Jesús Roger nos dejó dicho, que amar el Espíritu Santo y hacerlo amar. ¿Sí? Claro. Entonces, amar a ese divino Espíritu. Entonces, Monseñor Ramón Ibarra, en la espiritualidad de la cruz, nos enseña a tener esa gran devoción y ese gran amor al Espíritu Santo. Y el de que nosotros podamos extender el reinado del Espíritu Santo. Y fíjense, hace poquito lo sabemos, ¿verdad, Raúl? Que nuestros hermanos, los misioneros del Espíritu Santo, publicaron un nuevo libro que se titula Brotarán ríos de agua viva. ¿Y qué se trata de este libro? Acerca precisamente lo que estamos compartiendo del reinado del Espíritu Santo, basado en los textos de nuestra madre, basado en lo que Monseñor Ramón Ibarra le dijo a Conchita y basado en lo que el Padre Félix de Jesús Roger, nuestro venerable siervo de Dios, nuestro Padre, también habla del Espíritu Santo. Y nosotros estamos a punto de mandar pedir ese libro para estudiarlo, porque ahí habla todo acerca de este reinado del Espíritu Santo. Y fíjense, vamos a ver qué es lo que Monseñor Ramón Ibarra habla en un libro que se titula Pan Diario, ¿verdad?, del reinado del Espíritu Santo, y que se titula Fecundidad del Espíritu Santo.
Nos dice Monseñor Ramón Ibarra: tal es la fecundidad que el Espíritu Santo comunica al cuerpo místico de la Iglesia, fecundidad que constituye una de sus principales glorias y que imprime en su frente, el sello nobilísimo, el de ser ella la única verdadera esposa de Jesucristo. La Iglesia, esposa de Jesucristo. Y esto está tomado de Monseñor Ramón Ibarra, de su carta pastoral, ¿verdad? Que él escribe a los sacerdotes de Puebla. Entonces, Monseñor Ramón Ibarra es un hombre apasionado por el Espíritu Santo. Por eso, de nuevamente, Conchita, el Señor le dice a Conchita: tómalo como el Hijo del Consuelo. ¿Y quién es el que nos consuela? Sin nada más y nada menos que ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué más nos dicen acerca de Monseñor Ramón Ibarra? Dice, nuestro Señor le dará la confianza a Conchita para que molde al obispo Ibarra, sabiendo que depende de su docilidad a la acción del Espíritu Santo. Y escribe ella en su cuenta de conciencia: apenada yo en mi oración, me dijo mi Jesús: no temas, sin perderte la confianza. Debes tenerle un santo respeto, lo mismo que Él te tiene a ti. Ambos a mí me representarán, aunque en distinta forma. Tú, por Él, debes ser camino por el que cruce y llegue hasta mí, sin detenerse. Eres un medio, un puro instrumento para su santificación. Fíjense, el Señor le está diciendo allí a nuestra beata Conchita que ella debe de tenerle un gran cariño y respeto a Monseñor Ramón Ibarra, y Monseñor Ramón Ibarra, y nada más vemos aquí lo que nos dice: debes de tenerle un santo respeto, lo mismo que Él te tiene a ti. Ambos a mí me representarán. Que los dos lo iban a representar a Jesús. Es decir, que a nuestra madre iba a representar a Jesús en su estado como laica, como mística y como madre. Y Monseñor Ibarra iba a representar a Jesús como obispo, sacerdote, como ordenado eclesial dentro de la iglesia. Y lo más bonito de todo esto, Raúl, y mis hermanos, mis hermanas, ¿qué es lo que nos dice? Que a través de él, ¿verdad? Y a través de ella llegará a esa santificación. Así es. ¿Sí? Que llegará a esa santificación. Es decir, que llegará a santificarse. Y eso fue en julio de 1909. Cuando le escribe el Señor esto a nuestra madre, que por medio de los dos, Monseñor Ramón Ibarra y nuestra madre Conchita, iban a llegar a esa santificación. Y por eso es que le llamamos nosotros en la espiritualidad de la Cruz Amor que Salva el Padre, el Hijo del Consuelo. Fíjense, nosotros en nuestra espiritualidad tenemos tres padres que el Señor le da a nuestra madre. Monseñor Ramón Ibarra es el Hijo del Consuelo. ¿Por qué? Como les compartía, él viene a consolar a Conchita en sus momentos de dificultad y viene a darle esa luz para las obras de la cruz. El Padre Félix de Jesús Rocher es el Hijo de la pureza, el de vivir un aspecto de pureza, vivir bajo la pureza del Espíritu Santo. Monseñor Luis María Martínez, el Hijo de la Luz, que le da una luz, que la encamina, que le da esa luz hacia allá vivir su plenitud de la santidad como mujer y como laica y como mística. Entonces, el Hijo del Consuelo, el Hijo de la Pureza y el Hijo de la Luz, ¿verdad? Entonces, de nuevamente como compartimos en un segmento, si te recuerdas, Raúl, Hijo del Consuelo, ¿qué virtud vivimos en la iglesia? La fe. Hijo de la pureza, la esperanza. Hijo de la luz, ¿qué? La caridad. Y en la espiritualidad de la cruz, ¿qué es lo que tenemos? Amor, pureza y sacrificio. Y si nosotros los que vivimos la espiritualidad de la cruz no lo habíamos entendido, y esto lo comprendí cuando dije, bueno, Señor, ¿por qué es que tú le dijiste a nuestra madre, a nuestra beata, que Monseñor Ramón Ibarra era el Hijo del Consuelo? Y me puse a pensar y dije,
algo tiene que ver con las virtudes teologales que nosotros vivimos desde nuestro bautismo y que vivimos dentro de la espiritualidad de la cruz. Y le dije, Señor, ¿por qué al padre Félix lo llamaste el hijo de la pureza? ¿Y por qué Monseñor Luis María Martínez el hijo de la luz? Y así como decimos, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Hablando de la juventud, aló, despierta Cristóbal, agarra la onda, hijo del consuelo, fe, hijo de la pureza, esperanza, hijo de la luz, caridad. Ah, dije, ahí está la relación de los tres que intervertieron, de una manera que intervertieron o que tuvieron un parte importante con nuestra madre, Monseñor Luis María Martínez, Monseñor Ramón Ibarra y el padre Félix de Jesús Roger. Dije, el hijo del consuelo, el hijo de la pureza y el hijo de la luz, fe, esperanza y caridad, amor por ese sacrificio. Le dije, ¿qué más, Señor? No cabe la de menor duda que los escogiste a los tres para que nosotros viviéramos esto en la espiritualidad de la cruz y fuéramos enamorados de ella. Claro. Y simplemente pues también aquí ahorita por eso precisamente pues estamos pues compartiendo esto, pues para que también pues todo el mundo pues también agarre un poco de eso para saber el por qué. Sí, el por qué. Y no cabe la menor duda que hoy que beatificaron al joven Carlos Acutis, él vivió una pureza. Un joven enamorado de la Eucaristía. Desde niño. Desde niño, claro, desde niño. Monseñor Ramón Ibarra, enamorado de la Eucaristía. Félix de Jesús, nuestro Padre, enamorado de la Eucaristía. Monseñor Luis María Martínez, no se diga, enamorado de la Eucaristía. Y nuestra beata, no se diga, apasionada y enamorada de la Eucaristía. Claro. ¿Verdad? Entonces, Claro. todo esto nos ayuda, ¿verdad?, para poder entender la riqueza que tenemos en la espiritualidad de la cruz y cómo nosotros estamos llamados a vivirla dentro de la iglesia. Por eso, Monseñor Ramón Ibarra es el padre de las obras de la cruz, es decir, el de que le da esa autorización para decir, su santidad. Y no cabe la menor duda, mis hermanos y hermanas, que cuando Monseñor Ramón Ibarra lleva a Conchita a Roma a ver a su santidad San Pío X, a pedir el permiso de la Fundación de los Misioneros del Espíritu Santo, nos dice la cuenta de conciencia de nuestra madre, de Conchita, nos dice que ella estaba arrodillada delante del señor obispo San Pío X y con sus lágrimas corriendo por sus mejillas, que ella le dice al señor obispo, señor obispo, yo no quiero ser su santidad, yo no quiero ser un estorbo para las obras de la cruz, yo no quiero ser un estorbo para la iglesia, pero si Dios quiere que me escogió a mí para que esto se diera a conocer, que se haga su santa voluntad, y si usted quiere aprobar a los religiosos de la cruz, como antes iban a llamar, como vimos, a los religiosos de la cruz, que se haga la voluntad de mi Jesús. Y nos dice la cuenta de conciencia que lo único que su santidad San Pío X hizo fue que le dio la bendición, le acarició su cara y ella le besó la mano. Nos dicen que salió de esa audiencia que ella tiene con su santidad San Pío X y Monseñor Ibarra entra, platican, nos cuenta la historia, platica Monseñor Ramón Ibarra con su santidad San Pío X, dialogan y cuando su santidad San Pío X oye acerca de los misioneros del Espíritu Santo, dice, no se llamarán religiosos de la cruz, se llamarán misioneros del Espíritu Santo por su carisma y por su estilo de vida que van a nacer en la iglesia. ¿Verdad? Entonces, imagínense ustedes, mis hermanos y hermanas, que Conchita cuando sale Monseñor Ramón Ibarra y que le dice, señora Armida, fueron aprobadas los religiosos de la cruz, pero se llamarán misioneros del Espíritu Santo. Ella dice, son los que vienen a coronar las obras de la cruz. Son los que vienen ya a encaminar. Por eso el Señor le dice a nuestra madre que el báculo del señor obispo de Monseñor Ibarra sea mi cruz, o sea, el cual nos iba a guiar. Entonces, más adelante, ¿qué es lo que nos dice Monseñor? ¿Qué es lo que sabemos de Monseñor? Dice, Monseñor Ibarra dará su vida por las obras de la cruz. Trabajará sin descanso hasta ver constituida la quinta obra, los misioneros del Espíritu Santo. Pasará los últimos días escondido en la casa de Conchita, a causa
de la persecución de la iglesia en México. Enfermo, ofrece este último sacrificio por la iglesia, por las obras de la cruz, por todo lo que ha luchado. Fíjense, ¿qué es lo que nos dice? Monseñor Ibarra dará su vida, ¿por qué? Por las obras de la cruz. Hermanos y hermanas que nos están escuchando y que nos están viendo por estos medios de comunicación, Monseñor Ramón Ibarra dio su vida por las obras de la cruz. Nosotros tenemos que dar nuestra vida por las obras de la cruz. Usted, mi hermano, yo tenemos que dar nuestra vida por las obras de la cruz. Es decir, entregarnos hasta nuestro último momento, hasta nuestro último suspiro, el de entregar nuestra vida por las obras de la cruz, por la espiritualidad de la cruz, amor que salva. Si Monseñor Ramón Ibarra dio su vida por las obras de la cruz, es un ejemplo y un modelo que nosotros podemos tener para que nosotros podamos, ¿verdad?, realmente y verdaderamente dar nuestra vida por las obras de la cruz y entregarnos por ellas. Entonces, Monseñor Ramón Ibarra es un hombre apasionado, un hombre celoso por las obras de la cruz. Entonces, fíjense lo que dice, pasó sus últimos días escondido. ¿En qué? En la persecución religiosa. Nuestra madre en su casa, donde ella murió, que conocemos, ¿verdad?, allí en Altavista, recibió a mucha gente. Recibió al padre Félix, recibió a Monseñor Ibarra, a Monseñor Luis María Martínez, perdón, recibió a mucha gente. Y ahí los escondían por medio de la persecución religiosa. Y yo me imagino a Conchita, mis hermanos y mis hermanas, que cuando llegaban a esconderse en la casa de nuestra madre, los hijos yo creo que ya estaban más grandecitos o ya maduros. Yo me imagino que ver a tanto obispo y tanto sacerdote, yo creo que en su cabeza de ellos dirían, no, nuestra mamá es una mujer santa, ya trajo un arzobispo, ya trajo un obispo, ya trajo un sacerdote, ya trajo otro sacerdote, ya trajo una religiosa, ya trajo otra religiosa. No, nuestra madre, qué barbaridad, va a ser una mujer, es una mujer santa. Y los tenía allí porque por amor y por cuidado como una madre. Entonces, por eso Monseñor Ramón Ibarra, cuando está en México, estaba ya muy malo. Y fíjense, para información de todos nosotros, su santidad, San Juan Pablo II, ya lo declaró venerable. No estoy mal, si no estoy mal informado, en el año 1990, cuando lo pronuncia venerable siervo de Dios, es decir, que reconoce sus virtudes heroicas, que fue un hombre entregado, un hombre apasionado, un hombre por las obras de la cruz, un hombre celoso. Y fíjense, hermanos y hermanas, pídanle, ustedes si padecen de la enfermedad de su diabetes, pídanle a Monseñor Ramón Ibarra porque muere por causa del diabetes en sus piernitas, ¿verdad? Entonces pídanle a él. O sea, tenemos estos ejemplos, al padre Félix, a nuestra madre, al Beato Carlos, a Monseñor Ramón Ibarra, venerable siervo de Dios, a Monseñor Luis María Martínez. Nosotros tenemos que pedirles a ellos. Eso es lo que la iglesia le llama la comunión de los santos. Y por eso nosotros nos sentimos alegres, porque como espiritualidad de la cruz tenemos esa riqueza, ¿no es cierto, Raúl? Así es, y sobre todo para que, como ahorita de lo que tú estabas compartiendo, de que para cuando sientan que tengan alguna angustia, que tal vez pues estén pasando por alguna cosa o algo, acuérdense que pues ellos también pues estuvieron aquí también Claro. como nosotros, pero lógico, o sea, digo ya, lo único que pasó es de que ya se nos adelantaron Y en el están camino, ¿verdad? Y ya pues ya están ya intercediendo. intercediendo precisamente por uno. Y Monseñor Ramón Ibarra, ¿verdad? Y González, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado conocer su tumba ahí en Puebla, ¿verdad? Donde están las obras de la cruz y la familia de la cruz, ¿verdad? Era un hombre apasionado y lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Un hombre que irradiaba eh, este, su vivencia. ¿Cómo les puedo explicar, mis hermanos? Su vivencia y su entrega a la espiritualidad de la cruz, ¿verdad? Por eso podemos decir que Monseñor Ramón Ibarra, ¿verdad?
es otro de los sacerdotes que impulsarán a seguir la voluntad de Dios en la espiritualidad de la cruz y al mismo tiempo, ¿verdad? El de apoyar a nuestra madre, a nuestra beata, y que transmitiría la espiritualidad de la cruz, amor que salva. Y es que es precisamente como tú estabas diciendo que compartimos anteriormente, de que él lo estaba haciendo dentro. ¿Por qué? Porque, pues lógico, o sea, digo, pues él era un obispo, él estaba dentro de la iglesia y que se complementó con nuestra madre. Claro, y además que estaba dentro de la iglesia, hay que tomar conciencia de que en aquel entonces, si fuera una mujer laica decirle a un sacerdote, Sobre todo. Padre, el Señor me habló y me grabé el monograma en mi pecho y las obras de la cruz le dijeron, esta señora está chaveteada. Esta señora, ¿de dónde la sacaron? ¿De dónde vino? ¿Quién es y qué hace? No, mijita, usted váyase con sus cositas a otro lado. Internen en un manicomio lo más Sí, pronto o posible. sea, aplicándolo hoy en Claro. día, si alguien le va con un sacerdote y le dice, vi la cruz del apostolado, vi esto, vi lo otro. No, usted debe que estar internada en un hospital psiquiátrico para que le hagan una evaluación. Por eso es que vienen los obispos, vienen los sacerdotes, y por eso Monseñor Ramón Ibarra, para nosotros en la espiritualidad de la cruz, es nuestro padre canónico, porque aprueba las obras de la cruz. Dice, son de Dios, sello de la iglesia. ¿Verdad? Van a tener mi respaldo como autoridad de la iglesia. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, la espiritualidad de la cruz, amor que salva, y la familia de la cruz, estamos con la iglesia, en la iglesia y dentro de la iglesia y para la Así es. iglesia. Es como compartimos una vez, no somos una isla aislada, no, que no, estamos dentro de la iglesia que Jesús fundó, porque estamos reconocidos por la iglesia y Así es. establecidos por la iglesia gracias a la intervención de Monseñor Ibarra y gracias a San Pío X y a muchos de los papas que han dicho, esto es una obra de Dios, para la gloria de Dios. Amén. Amén, así es. Entonces, escribe nuestra madre en su cuenta de conciencia. Dice el ilustrísimo señor Ibarra se ha venido acá unos días, perdón, unas piezas interiores independientes. Yo no con mucho gusto, yo con mucho gusto, perdón, hospedo a un príncipe de la iglesia, a quien debo tantos favores. Está con su familiar y esta pobre casa se encuentra honrada con dos misas diarias. El oratorio quedó precioso, ya propio de mi Jesús, independiente e emprendado en el centro de la casa. Fíjense lo que escribe Conchita. Dice, el ilustrísimo señor Ibarra se ha venido acá unos días a unas piezas interiores independientes. Es decir, que Monseñor Ibarra vive sus últimos días en la casa de nuestra madre. Y ahí está. ¿Y qué más alegría tiene Conchita? El de saber que Monseñor Ramón Ibarra le celebra 2 misas diarias. Wow. El de que tener la celebración eucarística ahí en su casa. ¿Y qué es lo que ella escribe? Dice, escribe nuestra madre, está con su familiar y esta pobre casa se encuentra honrada con 2 misas diarias. El oratorio quedó precioso, ya propio de mi Jesús, independientemente emprendado en el centro de la casa. O sea, nosotros conocemos el oratorio cuando fuimos a la casa de Claro. nuestra madre. O sea, ella prepara ese oratorio. Monseñor Ibarra se lo deja ya establecido el oratorio para que ella haga esos momentos de oración, esos momentos de encuentro con Jesús. Entonces ella dice, quedó precioso el oratorio. Y el día de mañana, cuando primeramente los que puedan ir o que podamos llevar a la gente a México a conocer la casa de nuestra madre, de nuestra beata, la casa reliquia, ese oratorio está Aquí precioso. está. ¿Por qué? Porque ahí Monseñor Ramón Ibarra celebraba misa. Padre Félix celebraba misa. Monseñor Luis María Martínez celebraba misa. Y ella pasaba sus horas con Jesús. Entonces, ella está muy agradecida con Monseñor Ramón Ibarra
por todos los favores. Pero ¿cuáles favores? El del consuelo, el del apoyo, el de que estuvo con ella hasta su último momento. Y es que precisamente, ¿verdad? Digo, como dices que compartíamos anteriormente, que él iba a ser quien, el que le iba a consolar, Así ¿verdad? es. Y por eso, pues, bueno, o sea, digo, pues, los designios de mi Padre Dios, pues nadie los sabe, no más que Él, pero es precisamente, o sea, digo, por eso, ¿verdad? Claro, claro, ¿verdad? Y por eso nuestro Señor cuando le presenta a Monseñor Ramón Ibarra, le dice, recíbelo como el Hijo del Consuelo. ¿Verdad? Y cuando tiene el encuentro con el Padre Félix de Jesús en su cuenta de conciencia de nuestra Beata y de nuestra Madre de Conchita, le dice, recíbelo como el Hijo de la pureza. Y Monseñor Luis María Martínez, cuando ella escribe, le dice al Señor, recíbelo como el Hijo de la luz. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, que los tres le dieron un tinte muy especial en la vida de nuestra Madre. No cabe la menor duda que Félix de Jesús, nuestro Padre, el venerable siervo de Dios Félix de Jesús Roger, ¿verdad? La encaminó en esa pureza, y ella lo encaminó en esa pureza, el de vivir bajo ese aspecto de pureza de nuestra espiritualidad. Y Monseñor Luis María Martínez le da todo un horizonte, ¿verdad? Y es como compartía yo cuando teníamos los retiros en nuestro centro, que a mí me fascina mucho esa frase de Luis María Martínez, que le dice a ella, Conchita, ofrézcase una vez más en favor de la iglesia, en favor de sus hijos, en favor de los sacerdotes y en favor de las obras. O sea, cuando ya nuestra madre está muy grave y todo, Monseñor, ella dice, no lo oigo, no lo veo, no lo siento. Monseñor María Martínez le dice, ¿cómo que no? Si ahí está nuestro Señor. Por eso, ofrézcase una vez más en favor de la iglesia, en favor de las obras, en favor de sus hijos y en favor de los sacerdotes. Como diciéndose, esa es la luz que usted ya está viviendo en estos últimos momentos de su vida. Y fíjense, ¿y qué es lo que Monseñor Luis María Monseñor Ramón Ibarra nos dice acerca de los que formamos parte de la primera obra de la cruz, es decir, el apostolado de la cruz? Dice Monseñor Luis María Martínez en el libro que se titula Pan Diario, que son abstractos de cartas pastorales que Monseñor Ramón Ibarra dejó y que nuestros hermanos, los misioneros del Espíritu Santo y la editorial de la Cruz han hecho posible que nosotros lo tengamos. Y escribe Monseñor Ramón Ibarra, esta obra es por su naturaleza la fuente de donde brotan todas las demás. Fíjense, esta obra, es decir, que nosotros los que estamos dentro de las obras de la cruz, y vamos a quitarle apostolado de la cruz, vamos a ponerle el nombre familia de la cruz. No importa a cuál institución pertenezcamos o cuál hemos sido llamados a vivir esta espiritualidad. Es donde brotan todas las demás. Pero Monseñor Ramón Ibarra dice, es donde brotan las demás, es donde las demás van a emanar o se van a nutrir de la espiritualidad de la cruz. Su influencia se extiende a todas las clases sociales y las llama a su seno para gustar los celestiales tesoros de la cruz. A todos los hombres sin distinción de sexos, de edades ni de lugares. Fíjense nomás. Monseñor Ramón Ibarra está diciendo, esa influencia que se extiende a toda clase social. Es decir, que el apostolado de la cruz, nosotros, Raúl, y nuestros hermanos, que formamos parte de la obra de la cruz, de la primera obra, no importa qué ambiente social vivamos, es para nosotros. Y la espiritualidad de la cruz, amor que salva, es para todos. Entonces no hay distinción, dice Monseñor Ramón Ibarra, no hay distinción de sexo, de edades, ni de lugares. El apostolado de la cruz se propone como fin principal hacer que el hombre, primero, ame al dolor. Segundo, enseñarle cómo lo debe convertir en medio preciosísimo de santificación. Tercero, y moverlo eficazmente a abrazar no solo con resignación, sino
aún con alegría, la cruz que nuestro Señor manda a cada uno. El apostolado de la cruz intenta destruir en el corazón de la sociedad el sensualismo. Es decir, que nosotros dentro del apostolado de la cruz estamos llamados a destruir el sensualismo, a ir en contra aquel pecado del sensualismo y en su lugar plantar en lo más íntimo del alma el amor al sacrificio. Es decir, que si estamos llamados como apóstoles de la cruz a destruir el sensualismo, estamos llamados de implantar en el corazón y en la gente y en la sociedad el espíritu del sacrificio. Y continúa escribiendo Monseñor Ramón Ibarra. Dice, que es la fuente de toda perfección cristiana. Esta obra tan hermosa y tan oportuna en los tiempos actuales nació en México a la sombra de la Santísima Virgen de Guadalupe. Fue aprobada primeramente para las diócesis de Chilapa en el año de 1896 por nuestro Santísimo Padre, el señor León XIII, quien la erigió en archocofradía como innumerables indulgencias. Y termina Monseñor Ramón Ibarra diciendo, el amor al sacrificio es la fuente de toda perfección. Fíjense, mis hermanos. Entonces, Monseñor Monseñor Ramón Ibarra, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? Que nosotros los que somos parte de la obra de la cruz, del apostolado de la cruz, ¿verdad? Tenemos un gran privilegio dentro de la iglesia, que tenemos indulgencias, recibimos gracias de parte de Dios y además que estamos llamados, como escribe Monseñor Ramón Ibarra, a destruir el sensualismo, a plantar el sacrificio. Y hoy en día que nada más y nada menos, hermano Raúl y mis hermanos que nos ven y que nos escuchen, vencer el sensualismo y implantar el sacrificio, el espíritu del sacrificio, el espíritu de la oración, el espíritu de la entrega. ¿Sí? Precisamente por eso a veces pienso que es muy importante, pues, como ya hemos compartido en otras ocasiones, ¿verdad? De que siempre también pues estar pues en constante pues oración. Claro. Y solamente en constante oración, sino que pedirle el espíritu del sacrificio, el de poder realmente pedirle, Señor, dame un poquito del espíritu del sacrificio para que yo pueda crecer, para que yo pueda ejercer, para que yo pueda caminar en esto, ¿verdad? Entonces, Monseñor Ramón Ibarra, padre de las obras de la cruz, como le llamamos, ¿verdad? Es decir, ¿por qué padre de las obras de la cruz? Porque acogió a las 5 obras de la cruz. Y lo vemos palpablemente en la vida de nuestra madre, que ella escribe, Monseñor Ramón Ibarra fundó Apostolado de la Cruz en tal parte. Monseñor Ramón Ibarra fundió alianza de amor con el Sagrado Corazón. Monseñor Ibarra ayudó a las religiosas de la Cruz. Monseñor Ibarra ha sido un gran apoyo para los misioneros del Espíritu Santo y para las dos congregaciones religiosas. Entonces, nosotros de una manera o de otra le debemos mucho, gracias a Dios, a Monseñor Ramón Ibarra, que hemos nacido dentro de la iglesia. Y por eso dice Monseñor Ramón Ibarra, y el Señor le dice a nuestra madre, que por medio de Monseñor Ramón Ibarra se dará a conocer este espíritu de la cruz, se dará a conocer, extender el reinado del Espíritu Santo a los demás. Y mis hermanos y mis hermanas, nosotros que formamos parte de esta espiritualidad de la cruz amor que salva, es lo que estamos llamados, ¿no es cierto así, Raúl? A continuar extendiendo el reinado del Espíritu Santo, a continuando llevando esto. Y fíjense, antes de terminar, otra de las nuevas cosas que Monseñor Ramón Ibarra nos dice, la iglesia y la gracia. Nos dice Monseñor Ramón Ibarra en el libro Pan Diario, la obra por excelencia que Jesucristo se propuso realizar en la tierra para aplicar a la humanidad caída los preciosos frutos de la redención fue el establecimiento de la iglesia. Quiero depositar en ella todos los tesoros adquiridos con un precio infinito de su sangre,
y constituirla a manera de una sociedad visible perfectamente organizada, con una autoridad suprema dotada de todos los poderes que él había recibido de su Padre Celestial. La iglesia depositará de los frutos de la redención. Fíjense, en esta carta pastoral, Monseñor Ramón Ibarra nos está invitando a nosotros como iglesia, que tenemos esa gran gracia y esa gran dicha que Jesús ha depositado tesoros en nosotros, que ha derramado tesoros escondidos en su iglesia. Y nosotros como iglesia, que estamos aquí como iglesia peregrante, que vamos de camino, ha derramado esas gracias en nosotros. Por eso Monseñor Ramón Ibarra dice, la obra por excelencia que Jesucristo se propuso realizar en la tierra para aplicar a la humanidad, ¿verdad? Y que depositar en ella todos los tesoros. Es decir, que Jesús quiso depositar en nosotros todos esos tesoros que nosotros quizás muchas veces no somos dignos de recibir, pero como iglesia, como laicos, como comprometidos, estamos llamados a vivir, ¿verdad? Y mis hermanos, es lo que nosotros quisimos compartir con ustedes acerca de Monseñor Ramón Ibarra y González, nuestro padre de las obras de la cruz, que es venerable siervo de Dios y que también le pedimos a Dios de que un día lo podamos ver beatificado, ¿verdad? Y que también vamos a tener que acudir a la beatificación de él, como a la beatificación de Félix de Jesús Roger y la beatificación de Monseñor Luis María Martínez, nuestros grandes tres personajes que juegan ese papel importante dentro de la espiritualidad de la cruz, amor que salva, y que juegan un papel muy importante en la vida de nuestra madre, de nuestra beata, y que también de una manera nosotros recibimos mucho de ellos, ¿verdad? Monseñor Luis María Martínez, yo sé que algunos de ustedes quizás han tenido un libro de él, y es un gran doctor, un gran escritor de la iglesia, ¿verdad? Su manera de cómo transmitir la espiritualidad de la cruz, ¿por qué? ¿De dónde la emanó? Nada más ni nada menos que de nuestra madre, de Conchita, con su contacto con ella. Entonces, estos tres grandes siervos de Dios, venerables siervos de Dios, le pedimos a ellos que ellos intercedan por nosotros ante Jesús para que nosotros seamos verdaderamente apóstoles de la cruz, ¿verdad? Entonces, mis hermanos y mis hermanas, que Monseñor Ramón Ibarra nos lleve a realmente y completamente a enamorarnos de la cruz de Cristo. Los invitamos a que cierren sus ojos y vamos a hacer en este día el ofrecimiento del Verbo encarnado. Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado, en quien tienes todas tus complacencias, impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Nos ofreceremos constantemente en su unión como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo y la Iglesia, y especialmente para tus sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, Sálvalos, sálvalos. María, Esposa del Espíritu Santo, Cúbrenos con tu manto. San José Luis Sánchez del Río, ruega por nosotros. Beata Concepción Cabrera de Armida, ruega por nosotros. Y Señor, te pedimos que por la intercesión del nuevo beato Carlos Acutis, ruega por nosotros y ruega por todos los jóvenes. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un sábado lleno de bendiciones y un domingo lleno de alegría en compañía de su familia. Y estamos aquí para servirles. Y no dejen de ver sus programas aquí por Cristo Rey Radio 1110 AM y por su estación de Radio San Pío, un radio diferente para vivir diferente. Que tengan una semana llena de alegría y de gozo. Hasta la próxima. Bendiciones.